Hola amigos, bienvenidos a este episodio 94 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí en YouTube y puede ver también en el fanpage Profesor Ángel Rosa, o puede escuchar sus versiones de audio en cualquiera de las plataformas de audio podcasting que están disponibles. Bueno, el episodio de esta semana, por obligación y porque estamos grabando justo el día después de que haya ocurrido este evento, tengo que dedicárselo casi a una secuela del tema de la semana pasada, porque ayer, miércoles 27 de septiembre, la comisionada residente en Washington y vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, anunció mediante un mensaje televisado su aspiración a la gobernación de Puerto Rico, lo que obligará a que en el partido de gobierno haya una primaria, porque el incumbente, gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, había ya anunciado su intención de ir a un segundo término en la gobernación, que ganó en 2020 con el 33% de los votos, la menor votación porcentual que haya recibido un gobernador en Puerto Rico en la historia desde que se están eligiendo a estos funcionarios. Lo interesante es que la comisionada optó por adelantar su anuncio, o por lo menos hacerlo justo antes del acto de erradicación de candidatura que Pierluisi había convocado para el domingo 1 de octubre, día en que el Partido Nuevo Progresista institucionalmente abre las candidaturas para la elección que será en noviembre de 2024, teniendo en cuenta que en Puerto Rico el periodo oficial de candidaturas que manda la ley abre el 1 de diciembre de este año 2023, y que las primarias por ley también son el primer domingo del mes de junio, que en este caso pues creo que es el domingo 2 de junio. Este anuncio de la comisionada residente Jennifer González a muchos les ha tomado por sorpresa, a otros con asombro y a otros simplemente no nos extrañó ni nos sorprendió, porque estábamos observando las señales que ella misma había estado dando desde, no digo yo, meses y semanas anteriores, sino inclusive desde el mes de octubre del año pasado, hace exactamente un año, cuando comenzó a colocar en los medios de comunicación, en las entrevistas que daba, unas expresiones altamente críticas a la gestión de la administración del gobernador de su partido, Pierluisi, y comenzó además a hacer algo que cuando quiera que usted lo observe en cualquier proceso de candidatura es inequívoco de la aparición de una aspiración política. Comenzó a recitar críticas sobre aquellos temas que sabemos, porque hemos tenido acceso a las encuestas que se han publicado y a otras que no, que son los temas que más preocupan o que más insatisfacción le producen a los electores en Puerto Rico, inclusive los del Partido Nuevo Progresista. Por ejemplo, los problemas con el servicio eléctrico, los constantes apagones, la inestabilidad de ese servicio y el hecho de que inclusive la privatización ha empeorado muchos de los servicios del servicio de electricidad en Puerto Rico en este periodo de transición, o por ejemplo la insatisfacción que hay con la ausencia de proyectos importantes de reconstrucción de obra pública luego de las multibillonarias, debiera corregir, asignaciones que Puerto Rico recibió tras los huracanes Irma, María, los terremotos de 2019 y 2020, etcétera, etcétera. Así que lo de ayer, francamente, para muchos de nosotros fue la culminación. Era la única cosa que faltaba por conocer exactamente qué día la comisionada iba a hacer su anuncio y qué tipo de anuncio iba a hacer. Yo les confieso que yo pensé que el anuncio de ayer sería anunciar su disponibilidad para la candidatura y convocar ahí a un acto de erradicación oficial para poder, obviamente, tener el tiempo necesario de movilizar y de esa manera no pasar con fichas ante el acto intento de movilización masiva que están preparando desde el bando y desde la campaña ahora primarista del gobernador Pedro Pierluisi para el domingo 1 de octubre. Pero no fue así. La comisionada escogió un mensaje de 7 minutos en el que hizo acopio de las más fortísimas acusaciones en términos de balance sobre la administración del gobernador Pierluisi,
utilizando frases que yo no tengo la menor duda, por la experiencia que tengo en este ámbito, de que están sacadas de encuestas y del resultado de grupos focales que le dicen a usted básicamente por dónde debe enfocar su mensaje. Para mí, el momento culminante de ese mensaje fue cuando la comisionada, haciendo uso de una de las mediciones más clásicas de encuestas que puedan existir, la de si el país va por buen camino o por mal camino, dijo con una contundencia que solamente la seguridad de que eso mide ampliamente en esa dirección en una encuesta podría justificar que Puerto Rico va por mal camino. Y de ahí en adelante el mensaje se tornó, había sido hasta ese momento el mensaje clásico de candidatura, una especie de resumen de aspiraciones, una especie de resumen del candidato para ofrecerse al electorado, pero de ahí en adelante se tornó en una lista de querellas contra las grandes frustraciones que tiene el electorado puertorriqueño con el gobierno del Partido Nuevo Progresista y de Pedro Pierluisi. La falta de obra de recuperación, los problemas con la electricidad, mencionando a la compañía privatizadora, la insatisfacción con los servicios educativos y con los servicios de salud y una serie de otros problemas que, aunque pertenecen al ámbito de las aspiraciones hacia futuro, son parte de la colección de lo que los electores siempre identifican en las encuestas como sus grandes preocupaciones hacia el futuro de Puerto Rico. De ahí en adelante, la comisionada ya evidentemente no dejó espacio para la tregua, lo que adelanta que esta será una campaña bastante fuerte entre dos bandos que apuestan a que tienen lo necesario para vencer al otro. La comisionada apuesta a que su holgada ventaja, según las encuestas las dan en este momento, y que se ha mantenido a lo largo de todo este año 2023, más o menos subiendo o bajando, ¿verdad?, serán suficientes para crear el efecto de bandwagon, el efecto de vagón, que hará que la militancia nuevo progresista termine respaldando su candidatura por ver en ella una mejor opción de triunfo en las elecciones de 2024. Y Pedro Pierluisi, que inmediatamente contestó en las redes sociales el discurso de la comisionada y en el día siguiente, en una visita al municipio de Naranjito, se quejó de la crítica y de lo que él llamó un mensaje negativista en contra de su gestión y del trabajo de su administración, pues la apuesta que hace es a que los recursos con los que cuentan ellos en su comité de campaña, recursos que sobrepasan ya los 5 millones de dólares, van a ser la diferencia de una campaña que dependerá mucho tanto de medios de comunicación para la comunicación del mensaje sobre el récord de los candidatos, así como para la comunicación del infaltable mensaje negativo que es parte de las contiendas políticas a este nivel en Puerto Rico y en cualquier otra parte del mundo. Está trabada así en la siguiente dicotomía. Jennifer González, vicepresidenta, experimentada miembro del liderato político de ese partido por los últimos 22 años, expresidenta de la Cámara de Representantes y comisionada residente todavía hasta finales de este término por 8 años de Puerto Rico, le plantea al país que los problemas enormes con los que Puerto Rico carga, con su economía, con su falta de modelo hacia el desarrollo, etcétera, pueden ser reformados desde el punto de vista de la administración pública y que el problema no es el Partido Nuevo Progresista ni la forma en la que funciona el sistema político puertorriqueño, sino que el problema es el liderazgo del gobernador, que sustituyendo ella ese liderazgo puede resolver el cuello de botella que ha mantenido la obra pública y la gestión administrativa de esta y pasadas administraciones en el hit parade de la insatisfacción popular. Y Pedro Pierluisi, quien a falta quizás de los apoyos que las encuestas en este momento le dan a su contrincante, básicamente lo que plantea es que él merece un nuevo término de gobierno,
que él está haciendo un esfuerzo por gobernar y que la acción de la comisionada es una acción de deslealtad, es una acción de desmedida desconsideración con el partido político al que pertenece, y por lo tanto es un asunto de carácter que no merece entonces la confianza del electorado primarista, que son los del rank and file, los del corazón del rollo, que van a escoger en junio al candidato del Partido Nuevo Progresista a la gobernación. En el camino de todo esto han estado pasando una serie de eventos y de temas en la discusión alrededor de estas candidaturas que van a implicar e implican a figuras conocidas en el ambiente del Partido Nuevo Progresista y de la política puertorriqueña que rodean a estos candidatos. Se habla de que el estratega y ex factotum de la campaña primarista y luego electoral del ex gobernador Ricardo Rosselló, el licenciado Elías Sánchez, es el estratega principal, junto con personas como el licenciado Ángel Cintrón y otros alrededor de la candidatura de la comisionada residente. Y que del lado del gobernador están, además de su cuñado, el empresario de seguros y cabildero Andrés Guillemard, hijo, también otros líderes políticos y estrategas del PNP que van a cambiar la percepción de falta de obra y de falta de gestión efectiva con el que carga esta administración en todos los sondeos de opinión pública. Y la mención de este grupo no lo hago simplemente de casualidad. Es casi que la parte fundamental del nivel que tomará esta contienda primarista, porque estamos hablando de dos oligarquías, de élites políticas de ese partido que han visto el poder y el ejercicio de la administración en Puerto Rico como su fuente de enriquecimiento y de acción empresarial con la cosa pública, que se van a enfrentar aquí por ese control. Nunca antes en la historia electoral de Puerto Rico un gobernador incumbente enfrentaba un reto de su propio partido político para la reelección. Por eso es que estas oligarquías, que igualmente existen en el Partido Popular Democrático, pero que nunca se han enfrentado abiertamente, van a hacer acopio en esta campaña de todos los elementos. Y eso crea la duda en muchos expertos de si después de esta primaria el Partido Nuevo Progresista podrá seguir siendo opción de gobierno. Yo pienso que el Partido Nuevo Progresista está favorecido en este contexto por lo que les rodea en el resto del panorama político electoral. Un Partido Popular Democrático, otrora partido fuerte, grande y organizado, principal de la oposición, que a estas alturas todavía no ha podido definir su figura de liderazgo, no ha podido definir las ambiciones de cada uno de sus líderes para las próximas elecciones, que se consumen en el drama de la disputa interna entre ellos mismos, una oposición de partidos minoritarios en los que se habla de una alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, uno de los partidos debutantes de la elección de 2020, que mientras conforme va pasando el tiempo pierde tracción la discusión sobre esta alianza y su conformación certera, aunque uno debe suponer que están ocurriendo negociaciones y acuerdos para por lo menos incluir en esa alianza la candidatura a la gobernación y la candidatura a la alcaldía de San Juan, y que además ha tenido esta misma semana que estoy yo grabando este episodio que enfrentar la negativa de su líder fundadora en el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, de asumir ninguna candidatura en la próxima elección. La figura sin lugar a dudas más atractiva con la que cuenta ese liderato de ese partido, y que es algo con lo que tienen que trabajar. Y un partido de corte moralista religioso de nombre Proyecto Dignidad, que ganó la carrera, la batalla entre ellos y Movimiento Victoria Ciudadana por reclutar a un incumbente de los dos partidos principales para la próxima justa electoral en la figura del alcalde del municipio de San Sebastián, Javier Jiménez, del Partido Nuevo Progresista, que se desafilia e ingresa al Proyecto Dignidad con la expectación y la expectativa de que el liderato de ese partido le ceda su candidatura a la gobernación.
Y como podrán ver, en un panorama tan fragmentado como este, en el que se acusan tantas debilidades de los movimientos de oposición, además del fraccionamiento, pues en el Partido Nuevo Progresista todavía prevalece la idea de que no empiece la primaria, esa primaria es la elección general de 2024. Es decir, que cualquiera sea el resultado de esa primaria, será igual el que resulte victorioso en la gobernación cuando en noviembre de 2024 se escoja por el resto de los electores. Es una apuesta a largo plazo, pero no es una apuesta descabellada cuando uno mira lo que está ocurriendo. Por lo tanto, de la intensidad de la controversia que genere esta primaria va a depender precisamente esa posibilidad. Y claro está, muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que impulsa a Jennifer González a reclamarle la candidatura a un incumbente de su partido? Bueno, yo pienso que además de la ambición personal, aquí hay que ponerle atención al proceso que ocurrió en el verano de 2019 y que terminó con la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación. En aquel momento, Jennifer González fue la primera figura política del Partido Nuevo Progresista en expresar abiertamente que la circunstancia en la que se enfrentaba el ex gobernador hoy día, en aquella época incumbente, era insostenible y debía retirarse del poder. Eventualmente así fue, pero cuando nadie se atrevía a decir esto, fue ella la primera líder en compañía, un poco después, aunque más soslayadamente, del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que ahora, curiosamente, hace tándem con el gobernador Pierluisi, pero en aquel momento lo hacía con Jennifer González. Y esa circunstancia que llevó a Rosselló a descartar las aspiraciones de Jennifer González, que había sido su compañera de papeleta en 2016 para la comisaría residente y otro para la gobernación, y que llevó a Rosselló a sacar del cementerio político a Pedro Pierluisi luego de haberlo derrotado en una primaria en el 2016 por escaso margen, pero derrotado, y que había básicamente asumido su realidad de ser un ex político. Sacarlo del baúl de los recuerdos, traerlo e intentar dejarlo en la gobernación por vía de una designación en receso a la Secretaría de Estado de Puerto Rico, que tuvo que ser revertida por ultravías y anticonstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de mayoría abrumadoramente novoprogresista, ¿no? Y en aquel momento, en toda aquella discusión en la que era evidente que Rosselló se inclinaba por la figura de Pierluisi hasta el punto de intentar dejarlo allí, lo único que evitó que hubiese un enfrentamiento institucional del PNP en el que Jennifer González hubiese reclamado esa candidatura fue, en aquel momento no era una candidatura, esa posición, fue la negativa o el anuncio de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, a quien le correspondía en ausencia de un secretario de Estado la sucesión gubernatorial por ley ordenada en la Constitución de Puerto Rico, a retirarse y dejar el camino a los políticos y asumir ella la gobernación, lo que evitó ese enfrentamiento y que Jennifer González tuviera que enfrentar en aquel momento las fuerzas de Ricardo Rosselló a favor de Pedro Pierluisi. Y en aquel momento la decisión estratégica, no me queda la menor duda, fue esperar que pasaran las elecciones de 2020, quizás habiendo una primaria como hubo entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, quizás apostar a que esa primaria le restaba los votos necesarios a Pierluisi para salir electo, mientras ella salía cómodamente reelecta ante una candidatura débil del Partido Popular en la figura del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Y entonces retomar el liderato del PNP y quizás optar desde temprano en este cuatrienio. La sorpresa fue que a pesar de los problemas del 2019 y de la pugna primarista con Wanda Vázquez, Pierluisi prevaleciera por escasos 32%, 33% ante el 30% del Partido Popular Democrático, que se quedó corto en ganar la gobernación. Y que ella saliera reelecta a la comisaría residente, pero con un gobernador del Partido Nuevo Progresista.
Y yo creo que en ese momento Jennifer González decidió que no postergaría más su aspiración por la gobernación y que cuando surgiera la oportunidad política de retar al incumbente, lo iba a hacer, considerando además que desde temprano en este cuatrienio, Pierluisi, que había llegado bajo el lema de que este sería el cuatrienio de la obra, ha confrontado toda suerte de obstáculos e incapacidades propias para convertir este cuatrienio en el cuatrienio de la obra, y la percepción generalizada, con excepción de los que se tragan las ceremonias de primeras piedras como obra, que son solamente algunos incautos o fanáticos políticos. Las primeras piedras son solamente la esperanza de una obra, no son la obra. Y eso el electorado lo sabe. Por eso percibe que la obra no ha ocurrido. Pues debilitaba eso y debilita la figura propia del gobernador, y por lo tanto envalentona aún más a la comisionada, que yo creo que desde aquel momento ya había decidido que esta vez se ajustaba a aquella cuenta que se quedó inconclusa en 2019. Por eso no ha valido aquí ningún reclamo del liderato, y como se ha estado comentando, ningún tipo de negociación de parte del bando de Pierluisi para persuadir a González de que desista de su ambición hasta que se ha materializado una primaria que nada más que por su constitución en términos de contrincantes será histórica, la primera vez que hay una primaria contra un incumbente electo a la gobernación de Puerto Rico. Le han, según ha trascendido, ofrecido de todo, inclusive la oportunidad de ella nominar miembros al gabinete del gobernador una vez pasaran las elecciones de 2024, y ella tener control de los nombramientos de confianza en esas agencias. Pero si, como adelantó la última encuesta del periódico El Nuevo Día, una de las cuales están esperando la próxima, todos con mucha avidez, porque es quizás la encuesta que se publica más resonada en el país, la ventaja de González desde hace tanto tiempo es tan amplia y la percepción del electorado sobre ella es tan sustancialmente mejor que la que hay de Pedro Pierluisi, pues entonces aplica la máxima lógica de lógica humana y de sentido común de que el que puede nombrar un gabinete completo por vía de su poderío electoral no va a negociar el nombrar 2 o 3 funcionarios de un gabinete no propio, ¿no? Por eso pienso que pensar que ese tipo de oferta iba a desmontar esta primaria era realmente hacerse de cuentas ilusorias, ¿no? La comisionada anuncia primero porque necesita desactivar el efecto de entusiasmo que pudiese generar el anuncio del gobernador. El que fuera y el que sea estará por verse, lo discutiremos aquí la próxima semana, pero también porque necesita ir comprometiendo liderato que de otra manera se expresaría públicamente a favor del gobernador, y eso siempre es parte del enfrentamiento que hay en cualquier primaria. Logró que el día después de su anuncio, el alcalde de Bayamón, uno de los más importantes alcaldes históricamente y por el municipio que dirige de ese Partido Nuevo Progresista, saliera a endosarla. Lo mismo la alcaldesa del municipio de Gurabo, cuando todo el mundo iba a estar pendiente de cuántos alcaldes salían a hacerle eco a una campaña que yo adelanto desde aquí que tendrá muy pocos alcaldes con ella, por lo menos públicamente. Otros se mantendrán neutrales, como por ejemplo ha dicho el alcalde de Guaynabo, Edgar O'Neill, que va a estar, porque están en medio de la obligación de fondos de reconstrucción y demás que necesitan, ¿verdad?, la acción del gobierno central, del gobierno estatal, y no van a poner eso en riesgo, y créanme que todo eso se va a usar para presionar, ¿no? Pero además porque no podía competir con un proceso de movilización, porque en este momento ella no controla la estructura de servidores públicos del partido que están diseminados en todas las agencias del Ejecutivo y que siempre responden a la estructura oficialista del partido o de los partidos, que en este caso dirige el gobernador Pierluisi como presidente del Partido Nuevo Progresista. Pero queda constituida así lo que será, sin lugar a dudas, la más cruenta e interesante de los enfrentamientos primaristas
que vamos a observar en Puerto Rico de camino al proceso electoral de 2024. Y por la naturaleza y la composición de sus protagonistas frente a la tribuna y detrás de los bastidores, estoy seguro que será una contienda en la que, por un lado, se hable de obra, por otro lado, se hable de decepción con servicios públicos y demás, y por otro, más soslayadamente, pero con igual contundencia, con el dinero de las campañas negativas, se hable de corrupción en una administración que hasta primos del gobernador han salido convictos de corrupción pública en este cuatrienio, amigos íntimos del gobernador, miembros de su equipo financiero en la pasada campaña, convictos, es decir, y acusaciones más recientemente de familiares de la comisionada, con propiedades en violación de la zona marítimo terrestre y de la conservación de los manglares en la bahía de la Parguera, y otras que apuntan a que aquí el otro enfrentamiento que se va a dar es el de cuál de los dos bandos es más corrupto o tiene más corruptos cerca. Y por lo tanto, no podemos perder de vista esta contienda porque muy probablemente pueda producir próximas acusaciones también sobre asuntos de corrupción. Así que les invito a que compartan conmigo esta próxima semana un episodio más de Las Cosas Como Son, y como siempre les agradezco que estén conmigo aquí.